¿Pudieron conectarse a la clase del teórico? Sí, tuvimos dos clases, el jueves y ayer. ¿En qué tema van más o menos? ¿Dónde llegaron a ver? Terminamos espejos. Bien. Todo lo que es formación de imágenes. ¿Vieron algo de refracción? Sí, sí. Sí, Bárbaro, bárbaro. No sé qué me está haciendo zoom con la cámara que no se termina de ver bien. Bueno, anda para la semana que viene, ver algo distinto, pero por ahora vamos a arreglar. Bueno, entonces vamos a arrancar con ejercicios de la parte de óptica. Bien, para saber, si bien lo vamos a ver la semana que viene, la parte de formación de imágenes en espejos cóncavos y convexos, ¿vieron? O formación de imágenes todavía no. Sí, sí, vimos. Bien, lentes, terminando de ver. No, eso no. Bárbaro, seguramente lo van a ver el jueves y ya me queda bien para el martes que viene. Perfecto. Bárbaro. Entonces, voy a compartirles la pantalla. Vamos a hacer algunos problemitas. Arrancar con unos problemas simples de reflexión. La semana que viene, o sea, vamos a ver ejercicios de reflexión y de refracción. Y la semana que viene vamos a ver formación de imágenes, con aspecto cóncavo y convexo, y lentes. Así vamos a desarrollar un poco más ordenado. Bien. Tenemos ese problema está en un libro. No recuerdo exactamente cuál era el libro porque se sacó un compilado de ejercicios y no recuerdo de todos, pero para practicar lo que es reflexión. Tenemos dos espejos puestos a 90 grados uno del otro y un rayo de luz que incide a 11,5 centímetros del vértice de uno de ellos. Nos pregunta cuál tiene que ser el ángulo de incidencia para que el rayo reflejado incida en el punto medio del segundo espejo, que mide 28 centímetros de largo. ¿Qué se acuerdan de reflexión? El ángulo de entrada respecto a la normal es igual al ángulo de salida respecto a la normal. Perfecto. Y esto, entonces, se va a convertir en un análisis casi trigonométrico. Bien, tenemos mi carga de tinta fibra y comenzar.
Mm, no sé ustedes, yo no veo mucho en el... ¿Sabés lo que escribí en el monitor? ¿Ven algo ustedes? Más o menos. Tienen Está mejor vista medio, que yo, porque yo la verdad no veo un pedo. Eh, está medio borroso igual. Sí, se ve borroso. Denme un segundo, voy a probar conectar el celular. No sé qué configuración me ha cambiado del Zoom. Eh, un segundo. No sé si acá me pueden ver. Sí, profe, se ve mejor. A ver. Ahora el tema es cómo preguntarlo. Llega a ver algo de la pizarra. Ya voy a hacer este ejercicio y voy a cambiar de soporte. Igual se ve mientras no escribas nada muy específico. A ver si ahí queda. Encima el Sí, celular lo puedo cargar más. Ahí se ve bien, profe. se ve claramente, profe. Bárbaro. Y si lo remarca, mejor también. Este ejercicio lo vamos a hacer así, el otro, mientras lo van haciendo ustedes, estoy buscando cómo ponerlo. Eh, bien, tenemos el rayo que impacta a 11 centímetros del vértice, 11,5, y va a impactar con ángulo θ. Bien, ese ángulo θ tiene que ser tal, está bien, está medio proporcionado, ¿ya? Vamos acá, θ tiene que ser tal que reflejándose, obviamente con el mismo ángulo, por la ley de reflexión, impacte en el punto medio de este espejo que está acá de 28 centímetros. O sea, tendría que impactar a 14 centímetros del vértice. No, acá se respeta, para donde sea. ¿Cómo harían ustedes para encontrar cuál tiene que ser esa voltita? ¿Qué pueden hacer? Plantear el arco tangente entre 11,5 y 14.
¿Y eso qué te va a dar? Eh, Dependiendo de cuál pongamos como numerador o denominador, podemos tener el tita del ángulo de, o sea, del el primer tita que está ahí, o el ángulo que no esté dibujado. Bien. Esto es θ. Fíjense que esta distancia, como dice la compañera, 11,5 centímetros y 14 de altura. Si yo utilizo el opuesto, 11,5, y el adyacente, 14, voy a obtener directamente la ángulo θ. Bien, y esto se transforma en un problema simplemente de trigonometría. Y entonces va a ser igual al arco tangente de el opuesto, 11,5, sobre el adyacente, 14 centímetros. ¿Bien? ¿De acuerdo? Profe, ¿cómo sacó lo de los 14 centímetros? Perdón. Me salté. ¿Qué pasa? El problema les dice, si ustedes se fijan, que el rayo reflejado impacta a la mitad del otro espejo. ¿Bien? Este espejo tiene 28 centímetros de largo. Como impacta a la mitad, tenemos que impacta a los 14 centímetros del vértice. ¿Bien? Sí, sí, no había leído eso. Ahora sí. Y θ entonces va a ser 39,40 grados. Los resultados cuando operen con ángulos, salvo que el problema se los pida o que sea un resultado final, les conviene expresarlo con coma. Es más fácil después, si después tienen que hacer un cálculo con esto, es más fácil poner en la calculadora con coma que escribir grado, minutos y segundos. Como más práctico para resolver un problema que requiera más pasos. ¿Bien? Profe, creo que ese no es el resultado. Creo que es el resultado de hacerlo al revés, o sea, del otro ángulo. ¿Puede ser? La tangente, la definición de tangente, ¿cómo es? Me puedo equivocar, ¿no? La tangente de un ángulo alfa, cualquiera, aquí es igual. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Opuesto sobre cateto adyacente. Bien, ¿cuál es el cateto opuesto si yo tomo θ? 11,5. 5 dividido 14,5. 14, perdón. Dividido el adyacente, que es este de acá. Y fíjense que tiene sentido el resultado, porque ustedes acá tienen entre la normal y esta línea, ¿cuánto es el ángulo? ¿90? No. Esto es un ángulo de 90 grados. Entonces, θ más alfa, ¿cuánto da? 90 grados.
alfa igual a 90. Teniendo esto, nosotros tenemos entre las infinitas opciones para que alfa más tita es 90, alfa y tita, por ejemplo, podrían ser iguales. Si son iguales, ¿cuánto miden? 45. 45 grados. ¿Bien? Si, por ejemplo, tita fuera más grande que alfa, bien, ¿qué implicaría? ¿Qué hace falta para que tita sea más grande que alfa? Fíjense acá, ¿qué pasa si yo, en vez de tener 14, tengo 7 centímetros? La línea esta roja se me acerca acá. ¿Qué pasa con tita? Se agranda y alfa se achica. Entonces, chico. Bien. Si yo quiero hacerlo al revés, si agrando este cateto, supónganse que se va a 18, alfa se agranda y tita se achica. ¿Bien? ¿Me siguen? Si yo tengo los dos que son iguales, alfa y tita valen lo mismo. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Entonces, si el cateto este es más grande que 11,5, 14 más grande que 11,5, tita tiene que ser más chico que alfa. ¿Se entiende? Sí, Entonces, si acá me dio 39,4, alfa va a ser 50,6. No me equivoco. ¿Bien? Eso como para que ustedes controlen los resultados que les da, porque a veces no se confunde cuando está haciendo un parcial o algo, como para tenerlo en cuenta. Bien, ¿alguna duda de esto? Si no hay ninguna duda, yo les voy a mostrar otro ejercicio, como para que lo vayan viendo que es de del mismo estilo. Mientras yo voy a acomodar un poco lo del celular, para que podamos ver mejor. ¿Bien? Bueno, yo desconecto un segundo la cámara y el micrófono y ahí vuelvo.
Bueno, ahí está mejor, ¿no? Un poco. ¿Cómo se ve ahí? Yo veo bien. Ahí se ve bien. Ate con un barbijo el celular en una botella. Bien, ¿pudieron ver el problema? Sí, estas cosas que hace la pandemia. Profe, yo lo vi, pero no sabría cómo demostrarlo analíticamente. O sea, gráficamente sí, pero Bien, tenemos tres espejos planos que se intersecan en ángulos rectos, unas de luz láser incide en el primero de ellos con un ángulo θ. Demuestre que cuando el rayo se refleja en los otros dos espejos, incluso el rayo original, el ángulo alfa entre los dos rayos será 180 menos 2θ. ¿Para qué ángulo θ los rayos serán perpendiculares cuando se cruzan? Bien. Vamos a hacer dibujito. No sé qué les pasa hoy a los piberones que no quiere laburar ninguno. ¿Viste? De acá viene un rayo de luz. Vamos a cambiar en rojo. Pega. Y se intersecta acá con un ángulo alfa. Yo trazo la normal, el ángulo θ, ¿me trae? Bien. Ahora tenemos que descubrir cómo se relacionan los ángulos para ver si esto es 180 menos 2θ. Bien. Si yo veo este ángulo interno del, eh, del cuadrilátero que se formó, ¿cuánto mide? Si este de acá la normal mide θ, de la normal hasta acá, ¿cuánto mide? Por la ley de reflexión. Tita también. Θ. Entonces, si yo le pusiera a este vértice de nombre A, B, C y D, el ángulo en el vértice A va a valer 2θ. ¿Bien? Eso como para tenerlo en cuenta. ¿Cuánto vale este lado? ¿Cuánto? 90 menos tita. 90 menos θ. Bien. Y si yo acá les pongo la normal, esto de acá, ¿cuánto vale? 90 menos tita también. La menos θ, porque este sería un ángulo recto, esto es un triángulo rectángulo. La suma de los tres tiene que dar 180, que termina quedando, esto de acá vale 90 menos. ¿Bien? Por lo tanto, este lado de acá, ¿cuánto vale? también 90 menos θ. 90 menos θ. Entonces, el ángulo B, o sea, el ángulo del vértice B,
Vamos a hacerlo bien. ¿Qué vale? 2 por 90 menos θ. Si yo acá trazo la normal nuevamente, si este ángulo vale 90 menos θ, lo podemos ver, es reflejado al triángulo de acá arriba. Si esto vale 90 menos θ, esto vale θ y esto vale 90, tengo 90 menos θ. 90, ¿cuánto vale este? Tita. Tita. Perfecto. Entonces, el ángulo del rayo reflejado, ¿cuánto vale? También vale θ. Bien. Entonces, en C, yo tengo que vale 2. Bien. Por la suma de los lados de un cuadrilátero, ¿cuánto tiene que dar? Es 60. 60. Entonces, A más B más C más D, 360 grados. Bien. Yo reemplazo A, B y C por despejar D. A vale 2 θ. B vale, distribuyo esto, 2 por 90, 180 grados, menos 2 θ, más C, que vale 2, igual a 300 grados. ¿Bien? Menos 2 θ más 2 θ se puede ir. Acá me falta, perdón, el vértice D. No lo había puesto. Menos 2 θ más 2 θ se va, me cancela, y esto que está acá pasa restando para el otro lado. Me queda entonces que D va a ser igual a 360 grados menos 180 menos 2 θ. Entonces el ángulo D va a ser igual, 360 menos 180 grados, es 180 grados menos 2 θ. ¿Es lo que decíais? Bien. Fíjense que este lado vale lo mismo que el lado B. Y coincide con la simetría que ya tiene el cuadrilátero de tener 2 θ arriba, 2 θ abajo, y este ángulo va a ser normalmente igual a este otro. Bien. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Nos pregunta para qué ángulo de incidencia los rayos van a ser perpendiculares cuando se crucen. Bien, o sea, nos pregunta el problema, por acá. ¿Cuál va a ser el ángulo θ para que el ángulo en el vértice D sea 90 grados? ¿45 grados? Creo que es 45, pero ya lo despejamos. Pero lo que tienen que hacer es este valor de D, ponerlo acá en la forma que acabamos de calcular y despejar θ. Creo que era 45, pero
Sí, ya porque reemplazas ahí, por ejemplo, en la última ahí que está 90 menos tita, la queda 90 menos 45 y 2 por 45 no. Claro. Tú reemplazas de acá. Va a ser igual a 180 menos 2 tita. Si yo paso 2 titas sumando para acá y los 90 restando para allá, tengo que 2 titas va a ser igual a 180 menos 90, que es 90 grados, tita, entonces va a ser igual a 90 grados, 45 grados, bla, bla. Ahí está. Bien. Hasta ahí todo bárbaro, ¿no? ¿Alguna duda? No, profe, se entiende bien. Excelente. Entonces, vamos a pasar a los otros estados. Vamos a ver qué hay en el chat. Profe, Sí, sí, yo no entendí bien de dónde sacó el 90 ese, el de lo que vale D, digamos. D igual a 90. Sí, Porque el problema nos pregunta, la segunda pregunta del problema dice, ¿para qué ángulo θ los rayos serán perpendiculares cuando se cruzan? ¿Para qué ángulo θ? Alfa vale 90, básicamente, la pregunta B. ah, cuando pide el ángulo perpendicular es 90. Claro, Ah, listo, ahí está. Gracias, profe. no hay problema. Bien. Entonces, bueno, acá hay algunos índices de refracción. Vamos a ver, antes de seguir, un repasito de... ¿Qué es lo que nos decía la ley de Snell? ¿Quién se acuerda? O sea, la última que vieron. Que el índice por el seno de θ1 era igual al índice de refracción por el seno de θ2. Perfecto. N1 por el seno de θ1 igual a N2 por el seno de θ2. Bien. Esa fórmula básica y después algunas cosas derivadas de ahí vamos a ir usando en los problemas de ahora. Los problemas de óptica, de reflexión que vimos antes, no pasan de lo que vimos, en general, salvo que sean espejos curvos, que ya vamos a ver en formación de imagen. Pero todo es muy geométrico. Si todo lo que es esta óptica, por eso se llama óptica geométrica, se obtiene con relaciones de triángulos y eso. O sea, no hay mucha complicación más. Por eso pasamos ahora a refracción. Ahí tienen algunos índices que nos pueden llegar a hacer falta para algunos problemas, que no hace falta que los tengan anotados. En cualquier libro, creo que este es el Serway, si no me equivoco, hay una tablita, lo podemos googlear. ¿Sí? En el caso de tener un problema sin parcial de óptica, van a tener el índice de refracción. Bien. Primer problema. Fíjense qué es lo que nos pide. Un estrecho de ondas ultrasónicas se refleja en un tumor hepático que si lo tiene figura, bla, bla, bla. La rapidez de la onda es 10% menor en el hígado que en el medio circundante. Bien. ¿A qué profundidad se encuentra el tumor?
Cuando dice un estrecho haz de ondas, lo dice para asemejar ese haz de ondas ultrasónicas a lo que se modela con el modelo de partículas de luz. Entonces, nos permite analizarlo ligeramente, salvando las diferencias, como ópticas geométricas. Bien. Lo que nos representa ahí, por más que diga y tumor, es básicamente dos medios, uno que va a conducir el haz de luz, o el haz ultrasónico en este caso, a la derecha, en el cual va a impactar, lo estoy haciendo con rojo, va a impactar el haz de luz, o el haz de lo que sea, y en este medio se va a refractar. ¿Okay? Va a cambiar su ángulo, se va a reflejar, y va a salir. ¿Bien? Esto acá es un medio reflejo. ¿Qué nos da de dato el problema? Nos dice el ángulo de incidencia, 50 grados, que si 50 grados, un poco más. Acá. Vamos. 50 grados, y nos da, además del ángulo de incidencia, esta distancia. 12. Bien. Nos pide calcular la profundidad del tumor. O sea, nos pide calcular esta altura H. Bien. Esa altura H va a estar relacionada con ¿qué? De los datos que tenemos. Con el ángulo de entrada en el segundo medio. Con el ángulo de refractado. O sea, con el ángulo, se lo pongo acá, con este ángulo de acá. Vamos a llamar θ 2. ¿Bien? ¿Cuáles son los problemas de escala y prolijidad del dibujo? Esto que se refleja en el tumor debería tener como ángulo de salida el mismo ángulo. ¿Bien? O sea, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, como vimos antes. ¿Me siguen? ¿Más o menos? Voy a hacer como una especie de zoom. Esto es esto que está acá abajo. ¿Bien? Yo tengo el ángulo de incidencia alfa y el ángulo de reflexión alfa, que son el mismo. ¿Bien? Si yo tengo esto de acá y tengo los mismos ángulos, estos dos triángulos son semejantes, y al tener estas distancias son iguales, B y B. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bárbaro. Como esto, B es igual a esto, este B también lo podemos poner acá si quieren. ¿Bien? Esta distancia, yo bajo una perpendicular acá, tengo B. ¿Bien?
Si esto es B, esto es la altura H que yo quiero averiguar. Si yo sé este ángulo, que le llamé θ2, puedo relacionar B y H por la fórmula que habíamos visto de la tangente. Tengo que la tangente de θ2 va a ser el opuesto, B, sobre el adyacente H. Todo acá puedo despejar B, perdón, puedo despejar H, que es lo que quiero conocer, y obtengo que H pasa multiplicando, la tangente va a pasar dividiendo, va a ser igual a B sobre la tangente de θ2. Entonces, si nosotros obtenemos θ2, vamos a poder obtener H. ¿Todos contentos? Más o menos. Entonces, no nos dice qué medios son ni los índices de refracción. Lo único que nos dice es que el medio alrededor del tumor, o sea, el medio del hígado, es la rapidez de la onda, es 10% menor en el hígado que en el medio circundante. Bien. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que si yo divido este lado, ¿se ve? ¿Sí? Sí, sí, se Sí, ve todo lo se que ve. pizarra. Si yo divido la velocidad a ver, que no quiero decir una huevada. La velocidad del hígado, sería que el hígado es 2, sobre la velocidad en el medio exterior, ¿cuánto me tendría que dar? Yo digo que B2 es 10% menor, o sea que B2, ¿cuánto vale? 0,9 de B1. ¿Bien? Sí, o sea, B2 vale el 90% de B1. ¿Se entiende? No, profe, no entendí qué quiso hacer ahí. Según el índice, o sea, N, sería B2 sobre B1, ¿no? Sí, en realidad el índice de refracción, ¿qué era? La velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de luz en ese medio. Sí. Bien. Acá yo estoy relacionando ambos. Por ejemplo, esto de acá, puedo despejarles B1. B1 va a ser C, pues N1, dividido N1. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Vamos a llegar a algo. Yo sé que B2 sobre B1 da 0,9. ¿Sí? B2 es la velocidad del sonido en este medio. ¿Bien?
Entonces, yo puedo reemplazar tanto B2 como B1 por esto que está acá. B2 sería C sobre N2 dividido C sobre N1. ¿Está acuerdo cómo se resuelve esto? Los extremos, multiplico los extremos y los pongo arriba, multiplico los medios y los pongo abajo. C por N1 dividido C por N2. Me cancelan la velocidad de la luz y me queda que el cociente entre N1 y N2, ¿cuánto vale? Si esto, yo de acá despeje las velocidades. O sea que esto es igual a 0,9. P1. Entonces esto vale 0,9. ¿Bien? Bien. El cociente entre los índices de refracción en este caso vale 0,9. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Despejamos una de esas dos variables y lo sustituimos en la ley de Snell. Exactamente. Lo que nos interesa, por ejemplo, es calcular el seno de θ 2 en la ley de Snell. Entonces, lo que nos va a hacer falta acordarme, voy a borrar esto. ¿Qué pasa si yo despejo el seno de θ 2 acá? Seno de θ 2, N2 va a pasar dividiendo, me queda N1 sobre N2 por el seno de θ 1. ¿Bien? Y esto es lo que acabamos de calcular. Entonces, por reemplazar los datos, seno de θ 2 va a ser igual a N1 sobre N2, que era 0,9. Sus parejas, que no los caguen, o sea, bueno, ya saben que no tienen que hacer, ni que nada, acuérdense de mí cuando Los que estén viendo YouTube, que apaguen el micrófono. dejándose ¿Quién es el huevón que se olvidó de apagar el micrófono? Ahí está. Por el seno de 50 grados. Vamos. Entonces, el ángulo θ 2 va a valer arco seno de 0,9 por el seno de 50 grados. ¿Bien? ¿Cuánto nos da eso? Gramos. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bien. Entonces lo que nos queda por hacer es simplemente reemplazar θ 2 acá. ¿Cuánto vale B? 6 centímetros. 6 centímetros, porque si esto es lo mismo que esto y la suma vale 12,
B vale 12/2. Voy a borrar acá. Y vamos a calcular H como 6 centímetros dividido tangente de 43,586 grados. ¿Bien? Y les da 6,30. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bárbaro. Vamos a tomarnos unos 15 minutos de recreo hasta las 1:30 y seguimos. ¿Les parece? Así terminan de ver el video. Nos vemos en 15 minutos, a las 1:30. A las 1:30 nos conectamos. Bueno, profe.
¿Qué es lo que nos decía la ley de reflexión? Que este ángulo es igual a este ángulo. Tita 1 igual a tita 2 en reflexión. ¿Bien? Si estos dos ángulos son iguales, ¿sí? Si yo corto con una línea, en donde corte, este lado va a ser igual a este, ¿sí? Independientemente de la distancia. Si los dos lados son iguales y yo tengo como dato esto, que es el total, que me dice que es 12 centímetros, B va a ser igual a 12 centímetros sobre 2. ¿Bien? No me acuerdo quién era el que había preguntado en el chat. Pero bueno. Hagamos de cuenta que quedó todo claro. Vamos a el problema que sigue. ¿Qué tenemos acá? Un tanque cilíndrico opaco con la parte superior abierta. Tiene un diámetro de 3 metros y está completamente lleno de agua. Cuando el sol llega a la tarde, a un ángulo de 28 grados sobre el horizonte, la luz solar deja de iluminar cualquier parte del fondo del tanque. ¿Cuál es la profundidad del tanque? ¿Bien? Acá no nos da el índice de reflexión, pero nos dice que es agua. Ya con eso lo vamos a ir a buscar a la tablita. Profe, ¿la diapositiva está subida en autogestión? Sí, fíjense que yo les puse las distintas unidades y creo que en la unidad 2 le puse esto. Si no se lo puse, después apenas termina la clase se lo subo. Pero me parece que estoy seguro que lo subí. Creo que en unidad 2 tiene que haber una carpetita que diga práctico. Ahí adentro va a haber 2 filminas con ejercicios. Y eso sí no me acuerdo si se lo subí, la guía de trabajos prácticos de tu unidad. Bueno, De la cátedra. bueno, profe, gracias. Bien. Lo que nos dice es, llega un momento, esto está completamente lleno de agua, ¿sí? Tiene 3 metros de diámetro. Llega un momento de la tarde y el sol viene con un ángulo de 28 grados con respecto al horizonte, a esta línea horizontal, y el ángulo refractado, perdón, es tal que ya no se ilumina nada del fondo. Digamos que justo en ese momento dan el verde. ¿Bien? Bien, o sea, para poder aplicar la ley de Snell, primero tenemos que decir que acá, si este ángulo es 28, ¿cuánto vale el ángulo? Lo que le falta para llegar a 90. 72, 62. 22 grados. Bien. Lo que nos pide es determinar la altura o la profundidad del tanque. O sea, nos pide determinar esto. ¿Qué va a ser sencillo? Sabiendo que el medio es agua, lo primero que tenemos que hacer es determinar el índice de refracción, que si no mal lo recuerdo es 1,33.
El del agua sí, 1.33. Perfecto. Entonces N va a ser, N2 va a ser 1,33. N1, estamos en el aire, pero lo vamos a suponer casi como el vacío, o sea, va a ser 1. Entonces, nosotros con los datos que tenemos ya podemos calcular directamente θ 2 y teniendo θ 2 podemos calcular H. ¿Bien? Profe, igualmente teniendo el ángulo 28 grados podemos calcular h, ¿no? Por la tangente. Ya que el ángulo de arriba donde usted graficó es el mismo que el del fondo, ¿que no? No, porque acuérdate que estamos hablando de refracción, los ángulos varían. Ah, bueno, no dije nada entonces. Esto es por el vértice. Bueno, bueno. Entonces va a ver que θ 2 nos va a dar distinto de 62 y este ángulo no va a ser el mismo, no va a ser 28 grados. Recapitulando entonces, tenemos N1, 1 por el seno de θ 1, que es 62 grados. Me quedé sin pizarrón. Y sin tinta en el... mejor. 1 por seno de 62 grados va a ser igual a N2, 1,33, por el seno de θ 2. Si despejo θ 2, aquí va a ser igual. 1,33 pasa dividiendo, y para poder calcular lo que está dentro del seno, tengo que hacer arco seno de 62 sobre 1,33. Profe, una consulta. En general, ¿con cuántos decimales vamos a trabajar? En general va a ser con dos decimales. Como recomendación, no tanto para acá, sino para más adelante, en otra materia, lo que sea, cuando ustedes trabajan con relaciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, les conviene usar 4 decimales. Porque el seno, coseno y tangente varían mucho con los decimales. ¿Sí? O sea, en general, en todo va a ser con 2 decimales, pero las relaciones trigonométricas manéjenlas con 4 decimales, en lo posible. Si ustedes se ponen a verificar eso en calculadora, les va a dar que varía bastante, con 2 decimales. Entonces, metemos esto a la calculadora. Profe, una pregunta. ¿Por qué usa el 62 grados? Porque la ley de Snell trabaja con el ángulo de incidencia con respecto a la normal. Ah, listo. Gracias. $41,
5.957. Ese es el ángulo θ 2. Ya lo calculamos. Bueno, acá. θ 2 igual a 41,595. Bárbaro. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, teniendo este ángulo, teniendo el cateto opuesto, calcular el cateto adyacente. Lo podemos hacer entonces con la fórmula de la tangente. Hemos visto que la tangente de un ángulo cualquiera, alfa otro nombre, va a ser igual al opuesto sobre la adyacente. Si yo quiero calcular la adyacente, entonces va a ser lo opuesto sobre la tangente de ese ángulo. ¿Bien? Entonces, reemplazando acá los valores que yo quiero calcular, tengo al adyacente va a ser h, el opuesto 3 metros, sobre la tangente de alfa, que en este caso es θ 2, que vale 41,595. H entonces, 3 dividido tangente de 41,595. 3,38. ¿Bien? ¿Se entendió el problema? Sí. Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno. ¿Cuál es el problema que sigue? Bien. El índice de refracción del agua lo tenemos de antes, era 1,33. Este problema nos pide, nos da el ángulo, o sea, tenemos un rayo de luz que pasa por 3 medios, nos da el ángulo entre el medio 2 y el medio 3, y nos pide calcular los ángulos θ y θ'prima. Para este problema les voy a dar unos minutitos para que lo hagan ustedes, y después me van a ir indicando, de paso yo cargo los fibrones, tienen tendencia a vaciarse. Les doy 5 minutos, 5 más o menos, para que lo piensen y me digan qué resultado les da. ¿Se animan?
¿Y muchachos pudieron? No lo terminé, pero sí sé cómo hacerlo. Bien. Tita prima me dio 22,37 grados. ¿Puede ser? A mí me dio Pues, lo mismo. Sí, a mí bárbaro. también. Este problema en realidad es más simple de lo que venimos viendo. No sé si alguno tiene alguna duda del problema este, si no vamos al sigue y seguimos. No, yo no lo entendí bien, profe. Bárbaro. Bueno, bien. Lo entiendo, pero no sé por dónde arrancar. Entonces el problema vamos a hacer el planteo. Vamos a ver esto. Estamos de acuerdo que todo parte de la ley de Snell. ¿Sí? Todos los ángulos refractados están relacionados por la ley que decía N1 por el seno de tita 1 igual a N2 por el seno de tita 2. ¿Bien? Nosotros acá tenemos 3 medios. No, pero en los cuales va a incidir el rayo. Viene del aire, se refracta y pasa al agua. Esto, aire, linaza y agua. Bien. Yo trazo las normales. Lo único que me da como dato es este ángulo que me dice que vale 20 grados y me pide calcular tita prima y tita. ¿Bien? Bien. Tita prima lo tenemos directo, porque si nosotros fijamos, hacemos como un suma acá, tenemos un ángulo tita 1 o de un medio de N1, este N es 1,48, este 1,33 y el aire tiene, lo aproximamos a 1. Bien. Entonces venimos con un ángulo de 20 grados. De un medio con un N 1,48 y pasamos a un medio con un N 1,33 con ángulo tita. Tenemos todos los datos menos el tita prima, que podemos reemplazar acá. ¿Bien? Entonces, N1 en este caso va a ser 1,48 por el seno tita 1 va a ser 20 grados, igual a el N del medio 2, 1,33, por el seno de tita prima. Yo despejo seno de tita prima, el 1,33 pasa a ir dividiendo, entonces me queda seno tita prima va a ser igual a 1,48 sobre 1,33 por seno de 20 grados. Bien.
Esto les da 0,3806. Tita prima va a quedar al coseno de 0,3806. Esto es 22,27 gramos. Pero lo habían dicho los chicos en el chat. ¿Bien? Bárbaro. Y el procedimiento del de arriba sigue la misma lógica. Solamente que nos falta, solamente que en vez de tener el ángulo de incidencia, tengo el ángulo refractado. ¿Cuánto vale? 20. 20. Grados. Si lo quieren analizar, fíjense que esta línea punteada de acá con esta línea forman 90 grados. ¿Bien? Este ángulo, ¿cuánto vale? Si esto más esto es 90, este ángulo vale 70. Si este ángulo vale 90, este 70, la suma de los tres, ¿cuánto tiene que dar? 180. 70. Entonces la única que queda es que este vale 20. Entonces, tienen el ángulo refractado, θ 2, tienen el ángulo, tienen el índice de refracción del medio 2, ponemos 48, N1 vale 1, pueden despejar el seno de θ 1. ¿Bien? ¿Quedó claro el problema? Bien. Vamos a ver este problema ahora. Como ya hemos visto los otros, piensen un ratito. Ya le voy a dar 5 minutos de nuevo compartido. Lo plantean y lo piensan un poco y lo resolvemos. Así queda un poquito más claro. Para este problema hay que acordarse que hay que acordarse dos cosas para este problema. El índice de refracción es la rapidez de la luz en el vacío sobre la velocidad de la luz en ese medio. Si esto es 1, acá es 1. ¿Bien? Y la velocidad de la luz en el vacío, ¿cuánto vale? Aproximadamente. 1. No, ese sería el índice de refracción en el vacío. ¿No es como 300.000 metros por segundo? 300.000 metros por segundo, si no me equivoco. No estoy seguro del segundo, pero Yo no me acuerdo la cantidad de ceros. Déjame que lo busque porque no quiero poner cualquier valor. Pero creo que era 300.000 metros por segundo.
¿No En es 3 por 10 a la 8? si no es 300.000 kilómetros. 300.000 kilómetros. 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Era 300.000 kilómetros por segundo y 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Ahí. Con esas dos cosas, Pego en el palo. andaba por ahí. Lo que pasa es que esos valores tan similares, si no estás todo el tiempo viendo la velocidad de la luz, vamos a ver lo que podemos ir. Esas cosas, acordárselas de memoria, es más importante saber resolver problemas. Bien. Con eso, y los ángulos pueden determinar la rapidez de la luz en el plasma. Bien. Plantéenlo y lo vemos en un ratito.
Bien. ¿Pudieron resolverlo? ¿O le falta algo? Creo que sí. Bien, hay alguno que lo sigue haciendo. En el aire. Bla, bla, bla. Vamos a ir resolviéndolo acá al frente. Arrancamos con la ley de Snell de nuevo. Seno theta 1 igual a N2 por el seno theta 2. N1, en este caso vale 1, o sea que no hace falta que ni lo consideremos. Esto vale 1. N2 lo podemos averiguar porque tenemos θ 2 y θ 1. N2 va a ser seno de θ 1 dividido seno θ 2. Esto va a ser seno θ 1, según el problema, 62,7. Y se desvía tomando un ángulo de 48,1 grados. Cuadradura. Seno de 62,7 dividido el seno de 48,1 grados. ¿Cuánto les dio N2? 1,19. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Bárbaro. Entonces, si nosotros sabemos que N2 vale 1,19, podemos de acá despejar B2, en este caso. B2 pasaría multiplicando, N2 pasaría dividiendo, y nos queda que B2 va a ser la velocidad de la luz en el vacío dividido N2. 3 por 10 a la 8 metros por segundo dividido 1,19. Bien. ¿Cuánto les da eso? A mí me dio 2,52 por 10 a la 8 metros por segundo. Perfecto. Bárbaro. Y ya está ese problema. Estaba facilito, ¿no? Bien. Bien, bien, bien. Vamos a hacer, ¿qué es? Sí, el último. Hacemos este y los libero. En este se aplica el concepto de reflexión interna total. ¿Lo han visto? ¿Se acuerdan qué es? Ah, es lo del Sí, lo que tenía el ángulo crítico, todo eso. Exactamente.
es básicamente lo que nos pide calcular acá. Hay un punto, cuando nosotros pasamos de un medio a otro, ¿sí? En general, o sea, esto se da cuando nosotros pasamos de un medio que va a la luz más lento a uno que va más rápido. Cuando nosotros pasamos de un medio que va más lento a uno que va más rápido, el rayo refractado siempre se aleja de la normal. ¿Bien? Entonces, llega un punto, un ángulo en el cual se aleja tanto que en vez de salir para el otro medio, corre paralelo a la superficie del objeto. ¿Sí? No se refracta ni se refleja, sino que termina corriendo paralelo a la superficie. Ese es el ángulo crítico. Bien, a partir de ese ángulo, todo rayo que incida con un ángulo mayor a ese ángulo crítico se refleja en la superficie, y todo ángulo que vaya con un ángulo menor se va a refractar del otro lado. El concepto de que la luz va más lento o rápido se da por lo siguiente: la luz tiene una naturaleza dual, ¿sí? Se comporta un poco como onda y un poco como partícula. Bien, eso es algo que tiene que ver con teoría. Al tener esa naturaleza, la luz interfiere con los átomos que la rodean. ¿Sí? La luz choca de cierta forma. La luz, por ejemplo, se refleja en una superficie porque choca contra esa superficie y no la puedes atravesar, entonces se vuelve. ¿Qué es lo que pasa? Al haber más concentrada, mayor densidad, o haber distintos tipos de superficie, con distinta concentración de átomos, la velocidad de la luz varía. ¿Sí? La máxima velocidad de la luz se obtiene en el vacío, donde no hay ningún átomo que interfiera con su recorrido, o casi ningún átomo, que es la velocidad de 3 por 10 a la 8. Cualquier otro medio que atraviese va a hacer que varíe la velocidad de la luz. ¿Sí? Siempre va a disminuir. El límite es 3 por 10 a la 8, y de ahí para abajo. ¿Se entiende? La velocidad de la luz varía con, ¿tiene que ver algo con qué tan opaco sea, o eso tiene que ver con el tema de la reflexión? En realidad, tiene algo más que ver con la densidad del objeto. ¿Sí? Ah, genial. Tiene más que ver con eso, porque algo puede ser opaco y no ser tan denso. Algo opaco es algo que refleja la luz. ¿Sí? Si no es, puede ser no tan denso y ser opaco, y puede ser mucho más denso y que la luz se pueda transmitir a través de él. Tiene que ver con esto, de que la luz interfiere con los átomos. Entonces, choca con los átomos y eso la frena. ¿Sí? No es que el fotón vaya más lento. El término, o sea, no es que el fotón vaya más lento, sino que pasa esto. Si la luz yo la veo analizada con el modelo de partículas, van a ser un montón de fotones. ¿Sí? Esto es una explicación muy burda. Dale cuenta del profe que les dije esas cosas, pero es para que entiendan el concepto. Básicamente, el rayo de luz, analizado bajo el modelo de partículas, es un grupo de fotones que viajan hasta impactar en algún lado. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa cuando atraviesa un medio? O sea, supóngase que viene el vacío y acá tengo vidrio. El vidrio tiene partículas, ¿sí? Átomos, que lo forman. Bla, 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 bla.
el fotón, ¿sí? A nuestra escala no se puede apreciar mucho menos, pero cuando impacta contra el vidrio tiende a interferir con los átomos que están, ¿sí? Entonces no es que el fotón va más lento, sino digamos que choca contra las partículas que están en su camino y hace parecer que el rayo de luz viaja más lento en este medio. El rayo de luz viaja más lento, pero el fotón no. ¿Me explico? Sí, sí. Claro. Gracias, profe. No hay problema. Es algo similar a lo que pasa con la electricidad y los conductores. Solamente que una escala un poco más chica. Un rayo de luz viaja por un cubo de vidrio que está totalmente sumergido en agua y usted descubre que si el rayo incide sobre la faz vidrio-agua con ángulo mayor a 48,7, ninguna luz se refracta en el agua. ¿Cuál es el índice de refracción del vidrio? Bien. Yo he perdido un fibrón. Hagamos cuenta que esta es la interfaz vidrio-agua. Bien. Tengo la normal y el rayo de luz que viene por acá. Me dice que para un ángulo θ de 48,7 grados, 48,7, el rayo de luz pasa por acá. ¿Bien? A partir de este ángulo ya no se refracta nada. ¿Bien? O sea, nada de la luz pasa para este medio. Lo de acá abajo es agua. Y lo de acá es vidrio. Resumiendo, yo vengo con un ángulo más chico. Hagamos cuenta que vengo por acá. Esta es la normal. El ángulo tiende a alejarse de la normal. Conforme yo me acerco al ángulo de 48,7 grados, cada vez me vengo más para acá. Para el ángulo de 48,7 grados, el rayo de luz no pasa al agua, sino que corre paralelo. Para un ángulo mayor a 48,7 grados, ya me reflejo. ¿Bien? Sí, Ese- los 48,7 serían el ángulo crítico. Exactamente. Entonces, si yo incido con un ángulo de 48,7 grados, mi ángulo de salida es 90 grados. ¿Bien? Eso pasa con el ángulo crítico. Para un ángulo de incidencia de 48,7 grados, el ángulo refractado va a ser 90. Que sería el límite de aplicación de la ley de Snell. Entonces tengo N1, que es lo que quiero averiguar del medio del vidrio. Esto, N2, habíamos dicho 1,33 por el seno de 48,7 igual a N2, 1,33 por el seno de 90 grados. ¿Esto cuánto vale? Una. Perfecto. Entonces, N1 va a valer 1,33 sobre el seno 48. Esto nos da
1,7. No tendría que ser de 1,5, teóricamente. Pero es otro vidrio. O sea, son cosas generales. Ah, está bien. Esas son como valores genéricos. Puede variar de acuerdo a la densidad de vidrio u otras características. ¿Bien? Sí, sí. Tampoco que nos va a dar 30, pero puede variar un poco. Y en general, si son un problema, les pido calcular el ángulo crítico, podríamos generalizar de esta fórmula. Voy a borrar acá arriba, no los dejo ir. Podríamos generalizar esta fórmula, entonces que n1 por el seno θ 1 va a ser igual a n2 por el seno de ¿qué? De 90. Bien, o sea, 1. Entonces, si yo quisiera averiguar el ángulo crítico, seno de θ 1 tiene que valer n2 sobre n1. ¿Bien? Y ahí ustedes ya pueden determinar el ángulo crítico. Sería el θ crítico. ¿Entienden? Eso para otro caso de otro problema que en vez de pedirlo el índice de refracción, les pide el θ crítico. ¿Alguna duda? ¿Puedes repetir el θ crítico, digamos? Sí, lo único que hacemos es, sabiendo que el ángulo refractado, el ángulo de refracción va a ser 90, despejamos el seno del θ crítico. Como el seno de 90 sabemos que es 1, y esto se nos va, y de acá despejamos el seno de θ crítico. N1 pasa dividiendo y nos queda que el seno de θ crítico va a ser igual al cociente de los índices de refracción. Ah, gracias, profe. Ahí, el crítico va a ser al coseno de M2 sobre. Perfecto. Ya con algo de estos conceptos pueden hacer casi todos los ejercicios de refracción y de reflexión de lentes planas. La semana que viene vamos a ver espejos cóncavo y convexo, formación de imágenes y lentes delgadas. ¿Bien? ¿Alguna duda? No, profe. ¿Puede ser que subió alguna guía, profe? En la Universidad Virtual subí la guía de trabajos prácticos, estas filminas en PDF y otra filmina más con más ejercicios de la parte de esta que estamos viendo ahora. Ah, bien, perfecto. Gracias. Estar todo en unidad 2 prácticos, si no me equivoco. Bueno, muchachos, Luego, profe. yo los libero por hoy. Hasta luego, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Profe, gracias.